Padre nuestro que está en el cielo, gracias Señor, bendiga su palabra, que hable usted a cada uno en este día, Señor. Hable a nuestra mente, hable a nuestros corazones, Señor, y que su palabra nos nutra, nos edifique. Le pedimos por los que están viajando, donde quiera que estén, usted bendígalos y régalos con bien, y hable también a sus mentes y a sus corazones. Los que no están, Señor, por algún motivo, usted sea tomando el control de sus vidas. Oramos por cada persona que ha venido por lo menos una vez a este lugar. Se lo pedimos que usted sea obrando poderosamente para la gloria de su nombre. Amén y amén. Salmo 32. ¿Ahí están todos? Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Tomen asiento. Los que se pararon. Ahora 8 días empezamos este salmo y llegamos al versículo 5, porque en la introducción y al versículo 5 nos fuimos el tiempo de la semana pasada. Porque esta parte de versículos, los primeros versículos son una maravilla. Bueno, todo el salmo es una maravilla. Entendamos que este salmo es la segunda parte, digamos así, o es el resultado del arrepentimiento de David en el capítulo 51, en el Salmo 51, cuando David se arrepiente de su pecado con Betsabé. Ahora bien, cuando dice David en el primer versículo, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión, hablábamos de que es cruzar la línea. Transgresión es desafiar la autoridad de Dios. O sea, David dice, es bendecido a aquella persona que Dios perdona por haber cruzado la línea y por haber desafiado la autoridad de él. Por eso recuerden el problema de Eva. Eva fue pues castigada fuertemente, duramente, porque ella desafió la autoridad de Dios, cruzó la línea. Y por eso es que Pablo a Timoteo le dice, no permito que la mujer enseñe a los hombres, ya puede enseñar a las mujeres, puede enseñar a los jóvenes, pero no a los hombres. ¿Por qué? Porque precisamente hace referencia a ese momento en el que ella cruza la línea, desafía la autoridad de Dios, comete pecado, desobedeciendo a Dios lo que ya Dios había establecido. Y el pecado es errar al blanco. Cuando usted peca, cuando pecamos, estamos errando al blanco. Dios ha establecido un norte, debemos seguir ese norte y no salirnos de esa línea que Dios ha trazado para nuestras vidas. El versículo 2 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Es perversidad.
O sea, bendecido es el hombre, la persona que Dios no culpa de qué, de perversidad. O sea, que Dios ha borrado su perversidad, que ya no es un perverso, ya no es una persona distorsionada. Un perverso o una persona iniquidad es distorsionar las cosas. ¿Por qué peca la gente? Porque distorsiona ¿qué? La palabra de Dios. O sea, usted no debe distorsionar la palabra de Dios, sino mantenerse ¿qué? Firme, andando en la presencia del Señor conforme a la palabra de Dios. Y entonces nosotros entendemos que usted diría, bueno, pero la mayoría siempre hablan de pecado. Bueno, porque ante los ojos de Dios, toda distorsión de la palabra de Dios es pecado. Toda distorsión de la palabra de Dios es iniquidad ante Dios. Toda distorsión ante la palabra de Dios es una transgresión, es cruzar la línea, es desafiar la autoridad de Dios. El versículo 6 entonces dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Por eso orará a ti todo santo. ¿Por qué? Viene hablando del pecado, viene hablando de perdonar los pecados. Solo Dios obviamente perdona pecados. Ningún hombre perdona pecados. Solamente Dios puede perdonar pecados. Entonces, ¿por qué? Porque todo hombre en esta tierra es ¿qué? Es un pecador. Y si somos pecadores, ¿cómo vamos a perdonar pecados? El único que puede pecar pecados, que ha pisado esta tierra, ¿se llama quién? Jesús. ¿Por qué? Porque Él pisó esta tierra, pero Él no se contaminó del pecado. Él no pecó. Entonces Él tiene el poder, tiene la autoridad, además porque es Dios ¿de qué? De perdonar nuestros pecados. Entonces dice, por eso orará a ti todo santo. ¿Y por qué debemos orar al Señor? Porque Él es grande en misericordia. Usted no debe olvidar que Dios es grande en misericordia y estamos dispuestos a pedirle perdón en oración y Él va a ¿qué? A perdonar tu pecado. Porque su misericordia son ¿qué? Nuevas cada mañana. Entonces Él conoce el corazón de cada uno, conoce la actitud del pueblo y conoce aún a sus hijos. Primera de Juan 2:1 dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde? A su diestra. Ahí está Él, ahí está Él. ¿Para qué? Para interceder por nosotros, interceder por su pueblo. Esto no quiere decir que podemos pecar y pequemos simplemente que Dios perdona nuestro pecado. Cuando usted simplemente toma una actitud de peco porque Dios perdona mi pecado, entonces estoy jugando ¿con qué? Dice el escritor de los Hebreos, con la sangre del Señor Jesús. Y como el Señor Jesucristo conoce su corazón, y como el Señor Jesucristo conoce su vida, entonces ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque Él sabe que usted está pecando con la confianza suya en su mente, en su corazón errado, de que Él lo va a perdonar. Pero Él sabe en qué posición está usted. En qué posición está la persona que pecó pensando, el Señor me perdona. Te conviertes en una persona tibia. A los tibios Dios los aborrece. Y cuando Él los aborrece quiere decir que no están en el reino de los cielos. En primera de Juan 5:18 más adelante dice, sabemos que a todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que es nacido de Dios no practica ¿qué? El pecado. Toda persona que realmente, que genuinamente le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, no practica el pecado. Y es que el pecado no tiene cabida en nadie que tenga a Dios en primer lugar, a Jesús en primer lugar, que ande lleno del Espíritu Santo. El pecado no tiene cabida. Quizás pueda resbalar, pero no caer y quedarse allí. No puede llegar al fango como el cerdo que va y regresa y se revuelca en el cielo. No pasa eso. Con el verdadero cristiano no pasa eso. Y aquí vamos entonces al tema de que si la salvación se pierde o no se pierde. Mientras haya reconocido a Jesús como Señor y Salvador de tu vida de una manera genuina, tú no vas
a quedarte allá y tú no vas a venir y vas a ir y te vas a perder. Quizás todos hemos pasado por un momento de frialdad espiritual y quizás nos fuimos y enfriando y nos quedamos, pero ¿qué? Como el hijo pródigo, ¿qué? Reaccionamos y este no es mi lugar está allá en la presencia de Dios. Mi lugar está en la casa de Dios. Mi lugar está en el reino de los cielos y tenemos que volver al camino, enderezar nuestra senda y decirle, Señor, perdóname, aquí estoy para la gloria de tu nombre. Por eso usted y yo, el pueblo de Dios, debe orar en todo tiempo, orar sin cesar. La Biblia nos llama a una vida de oración, porque la vida de oración implica que usted va a tener una comunión constante, permanente con el Señor Jesucristo. Y cuando tenemos esa permanente comunión con Dios, Él va a estar al tanto de librarnos de todo mal. El Espíritu Santo, cuando vas a dar un paso al pecado, te va a decir, hey, cuidado, te suena la alarma. El Espíritu Santo hablando, no lo hagas. Te estás saliendo, estás cruzando la línea. ¿Estás qué? Desafiando la autoridad. Vas a desafiar la autoridad de Dios. Ahí está el Espíritu Santo para hablar. Y cuando sigo hacia el pecado, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Te está advirtiendo, te sigue advirtiendo. Estás desafiando la autoridad de Dios. Cuando consumas el pecado, como dice Santiago, entonces ahí viene el lloro y el crujir de dientes. Si eres realmente un hijo de Dios. Pero si no lo eres, te da lo mismo. Da lo mismo si pecas o no pecas. ¿Qué vas a decir? Pues todo el mundo hace lo mismo. En la iglesia estamos, hay un par de hermanos, un poco de hermanos que igual hacen lo mismo. No importa si tu hermano de la izquierda o de la derecha hace cosas malas ante los ojos de Dios. Tú no tienes por qué hacerlo, porque tu modelo a seguir no es el hermano X, ni siquiera el pastor, el predicador de la palabra. Tu modelo a seguir es ¿quién? Jesucristo, el Señor de señores. Y dice el versículo 6 del Salmo 32, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a ti o a él. Dios está atento. Cuando tú entras a la oración, Dios está atento a tu llamado. Siempre la puerta de Dios está abierta para que tú entres. Por eso le clamamos y le oramos al Señor en la canción, llévame, Señor, ¿a qué? A tus atrios. Llévame a tus atrios, Señor. Porque Jesús está en el seno del Padre. Juan 1:18. ¿Ya? A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Y quién es el que nos lleva al lugar santísimo? O sea, al seno del Padre. Jesús. Él nos lleva. Entonces, si tú vives en comunión con Él, estás permanentemente en comunión con Él, aunque muchas aguas haya a tu alrededor, lleguen para dañar a muchos, quizás no te toquen. Nos pasa como el Salmo 91 que dice, el versículo 1 del Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, que morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar bajo el abrigo del Altísimo es que es permanecer en obediencia al Señor, es permanecer en oración, es caminar en la presencia de Dios, es andar en la presencia del Señor. Cuando tú estás en oración permanente, Dios inclina tu oído a la oración tuya. Por eso es que Jesús dice, cuando enseña la oración, le dijeron, enséñanos a orar, que digo, entra a qué, a tu aposento, cierra la puerta y tú y quién, y el Padre, tú y el Padre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando tú entras, estableces un lugar para orar en tu casa, todos los días, en la mañana, en la tarde o en la noche, a la hora que tú ores, el Padre va a estar ahí atento a escuchar tu oración. Él está dispuesto a escuchar tu oración. Y es tú y el Señor. Porque Él no tiene secretaria, ¿o sí? Él no tiene llamada en espera, ¿o sí? No, Él ni tiene secretaria, ni tiene llamada en espera. Él está atento a escuchar tu oración directamente.
Porque si estás en su voluntad, Él está atento a todo lo que tú determinas. Tú determinas. Por eso es que el salmista David dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él o a ti. No llegarán. El enemigo acecha. Es lo que está diciendo. El enemigo acecha. Debemos estar preparados para el día ¿qué? Malo. Porque habrá un día malo. ¿Cuándo? No sabemos. Pero el Señor lo dice: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, vive en comunión con Dios, mantente en comunión con Dios, permanece en comunión con Dios. Porque con Cristo estás seguro. Solo con Cristo estás seguro. Mire lo que dice el Salmo 69, 13. Salmo 69, versículo 13. Dice: pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena ¿qué? Voluntad. Al tiempo de tu buena voluntad. Ahora, al tiempo de tu buena voluntad. Sí, al tiempo de la buena voluntad. ¿Cuál es el tiempo de la buena voluntad del Señor? Todo tiempo. En todo momento, Él tiene la voluntad de ¿qué? De escucharte. Él está dispuesto a escucharte. Sin embargo, cuando el Señor está hablando, y tú sigues dando vuelta como el pueblo de Israel en el desierto, y vas y te hace oído sordo a la palabra del Señor, llegará un momento en que el Señor simplemente te va a soltar. Te va a soltar, y entonces ahí viene el lloro y el crujir de dientes. Dice: oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Él siempre está atento a escuchar tu voz. Él es un Dios misericordioso, por su misericordia, la de Él. Porque usted y yo no tenemos nada valioso en sí que hayamos hecho, que merezcamos que Él escuche nuestra oración, que Él perdone nuestros pecados, que Él nos libre del mal. No hemos hecho nada que ameritemos eso. Pero por su misericordia, Él lo hace. Por su misericordia, Él derrama bendición sobre usted. Por su misericordia, Él toma el control de nuestra oración. El salmista en el Salmo 144, versículo 7, él dice, en el 144, 7 dice: envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños. O sea, de los problemas de la humanidad. Usted tiene enemigos que usted ni sabe que son sus enemigos. Quizás aparentemente son sus amigos, le dan un abrazo, le dan un beso, el beso de Judas, y usted cree que esa persona es su amigo. Pero cuando usted va a ver, realmente no. Pero Dios, ¿qué? Dice, Él le libra. El salmista dice: líbrame de esos, líbrame de esas personas, líbrame de las aguas que nos inundan, de los problemas que nos aquejan, de las circunstancias que nos llevan a lo profundo del abismo. Líbrame de ellas. Isaías 43, 2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ese es el Dios que tenemos, el Dios que nos protege, el Dios que nos guarda, el Dios que nos libra, el Dios en el cual, si usted está clamándole permanentemente, buscando su rostro, Él está dispuesto a ¿qué? A fortalecerlo. Él está dispuesto a ¿qué? A librarlo del mal. Él está dispuesto a ¿qué? A abrir las puertas de bendición. Y cuando esas puertas de bendición las abre Él, nadie las puede cerrar, porque cuando Él las cierra, nadie las puede abrir. Entonces usted necesita al único y suficiente Dios todopoderoso, que lo que hace, eso se cumple conforme a su santa y perfecta voluntad. El versículo 7 del Salmo 32 sigue diciendo David: tú eres mi refugio. ¿Quién es su refugio entonces? ¿Realmente Dios es su refugio?
Porque cuando salen las cosas bien, Él es nuestro refugio, no hay problema. ¡Qué maravilla! No, hombre, es una bendición, Dios es una bendición, yo estoy bendecido, súper bendecido. Claro, porque todo está bien. Y cuando nos vamos para la cocina y se regó el aceite y nos resbalamos y nos caemos, ¿sigue siendo nuestro refugio? Él no tiró el aceite. Buen punto, ¿no? Cuando vamos por la vía y nos varamos, reventó una llanta, algo se averió en el carro, ¿sigue siendo nuestro refugio? Ahí está el asunto. Tú eres mi refugio, dice el salmista. Y es que Dios debe ser nuestro refugio. Ahora, Dios es entonces nuestro búnker. En las buenas y en las malas. Dios debe ser nuestro búnker en las buenas y en las malas. En circunstancias adversas y en circunstancias de enorme bendición. Porque la vida no es color de rosa. Si usted llegó a los pies del Señor y alguien le dijo, ven, acepta a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, porque tu vida va a cambiar para bien, porque en el Señor es bendición sobre bendición, sobre bendición, sobre bendición, le mintieron. Le mintieron. Porque el mismo Jesús lo dijo, ¿no? En el mundo tendréis aflicción. Mientras vivamos en este mundo, vamos a estar ¿en qué? Con algunas aflicciones. Con algunas aflicciones mientras estemos en esta tierra. El Señor Jesucristo, simplemente en Él estamos seguros, en Él estamos confiados. Pero como dice el salmista, David lo dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Por qué? Tú estarás conmigo. Evidentemente. La bendición, el Salmo 23, la bendición viene, está permanente, de pronto, ¡pum!, caes. Hay un hueco. ¿Y qué hice para merecerlo? No hiciste nada. Job no hizo nada malo. Jeremías, ¿qué hacía? Predicaba la palabra. Pero el pueblo no quería la palabra de Dios. ¿Y por qué me hacen esto?, pregunta Jeremías. Si yo solamente estoy diciéndoles la verdad. ¿Y qué le dijo el pueblo? No nos digas verdades. Dinos palabras halagadoras. Sigue siendo lo mismo hoy. La gente quiere escuchar ¿qué? Palabras halagadoras. Tú eres próspero. Cuando tú llegas a los pies del Señor, Él te da casa, carro, beca para tus hijos y una prosperidad plena y total. Y si la casa que está no te gusta, te da una mejor el Señor. Eso es lo que quiere decir escuchar la gente. Palabras ¿qué? Halagadoras. Pero si realmente Dios es el centro de su vida, si realmente Dios está en el centro de su vida, porque Jeremías lo metieron allá a una cisterna y Jeremías le dice, Señor, ¿y por qué me meten aquí a eso? Dice, no te metieron a ti, le dice Dios, me metieron a mí y yo estoy aquí contigo en la cisterna. Afortunadamente estaba vacía, no estaba llena de agua, ¿no? Pero eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Y eso es lo que hace la humanidad hoy. Ellos quieren estar en una iglesia donde hayan palabras ¿qué? Halagadoras.
donde no se hable de pecado, no se hable de santidad, no se hable de integridad, no se hable de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ellos quieren simplemente escuchar palabras halagadoras. No importa si sales de ahí a hacer tus maldades, a ser engañador, a hacer tranzas, no importa lo que hagas afuera, ellos simplemente quieren escuchar que lo que tú haces, Dios lo bendice. Y no importa lo que hagas, pero Dios lo bendice. Eso es como el narcotraficante, ¿cierto? Que hace droga, ¿para qué? Trafica para matar a una humanidad. Y todo el dinero que gana, entonces quiere que Dios se lo bendiga. Ahí está el problema. No, Dios quiere que integridad. Por eso dicen, tú eres mi refugio, me guardarás de las aguas, dice el versículo 7. Me guardarás de las aguas, con cánticos de liberación me rodearás. Qué maravilloso es el Señor. Con Dios estamos seguros y podemos estar ¿qué? Confiados. Porque el hombre le falla. Cualquier persona le falla. Yo le puedo fallar. Por ejemplo, yo confío en ¿quién? En Dios. Porque muchas veces cuando esperamos que lleguen los hermanos, no llegan los hermanos, ¿qué hacemos? Bueno, oramos y compartimos con los que están, no hay ningún problema, con el mismo gozo, con la misma alegría, porque al fin y al cabo somos ¿qué? Los intermediarios entre Dios y los hombres. Y las hombres y mujeres, ¿no? Eso quiere decir. Somos los intermediarios, simplemente compartimos la palabra. Si no llegaron, ¿a quién le van a dar cuentas? ¿Al pastor? No, a Dios. Porque llegará un día en que dirá, bueno, ¿y tú dónde estabas? Te esperé varias veces en mi casa, estuve allí mirando y no te vi por ninguna parte. ¿Dónde estabas? El Señor sabe, claro, dónde estaba. Él sabe dónde estamos cada uno de nosotros cuando no venimos a la iglesia. Él sabe. Es más, Él conoce el pensamiento del corazón de cada uno de nosotros cuando no llegamos a la iglesia. Entonces, pero con ciertas actitudes nos preguntamos, ¿realmente Dios es nuestro refugio? Con ciertas actitudes que tenemos dentro de la obra del Señor, dentro de la iglesia del Señor, cuando el Señor dice, no os dejéis de congregar como muchos tienen por costumbre, pero nosotros decimos, hoy estoy cansado, hoy estoy agotado, vámonos para la casa, tengo un poquito de hambre, vámonos para la casa. O anoche fue una noche larga. ¿Larga con quién? Pues llegaron unos amigos a la casa y estuvimos hablando por teléfono. Estuve hablando por teléfono con la gente en la tierra también. Y se me fue la noche, cuando vine a ver era la medianoche. Y cuando me acosté, pues ya me vine a quedar dormido como a la 1. Pues, me dieron a las 10 de la mañana y no me pude levantar. Dios lo sabe, ¿no? Gloria a Dios, ¿no? Diga usted, gloria a Dios. Dios es nuestro refugio. Su casa, o sea, la iglesia, también es casa de Dios. Por consiguiente, si Dios es su refugio, la iglesia también es su refugio. Es lo que dice la palabra del Señor. La comunión de los hermanos, todos. Mire lo que dice el salmista en el 31:20. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. ¿Qué dice? En lo secreto de tu presencia los esconderás ¿de qué? De la conspiración del hombre. Cuando usted está en comunión con el Señor, permanece con el Señor, está en los negocios del Señor. Los negocios del Señor. Cuando usted tiene al Señor por socio suyo, su mayor socio es el Señor. Él sabe si alguien está conspirando contra usted.
Si alguien está planeando contra usted, ¿y qué dice el Señor? En lo secreto de tu presencia, los que esconderás. Me vas a esconder de la conspiración de el maligno o de los que están tramando contra uno de nosotros, contra sus hijos. Dios es nuestro refugio. Vive en la presencia de Dios. Permanece en la presencia de Dios. No te apartes ni a izquierda ni a derecha. Permanece en la presencia de Dios. En el 27:5 el salmista dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo. ¿Cuándo? En el día del mal. En el día del problema. En el día de la adversidad. En el día de la circunstancia. Él me esconderá en su tabernáculo. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá. ¿Debajo de la roca? En alto, dice. En alto. En alto. Ese es el Dios que tenemos. Por eso igual, todo esto tiene que ver con que allá, segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo. ¿Y cuando el pueblo de Dios debe humillarse? Ante su presencia, todos los días. Siempre, en todo momento, ríndete a los pies de ¿quién? Del Dios Todopoderoso. Mire la gran diferencia, volviendo al Salmo 32. Hagamos un ejercicio, una conexión del versículo 4. Leamos el versículo 4, dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Esto por qué ocurre? Por el pecado oculto, por el pecado no confesado. ¿Ya? Pero mire lo que dice, conectémoslo con el 7, que dice: pero qué, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cántico de liberación me rodearás. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vamos a la presencia de Dios, tenemos pecados, pero pedimos perdón, nos rendimos ante la presencia del Señor, nos humillamos ante Él, Él nos guarda, Él nos protege. ¿Y cuál es el resultado de eso? Vamos a alabar al Señor, vamos a exaltar al Señor, vamos a darle alabanza al Señor, vamos a glorificar su nombre. Dice: con cánticos de liberación me rodearás. Él te libera, Él te libra, Él te guarda, Él te protege. ¿Y tú qué haces por el Señor? Alabémoslo. Ahí sí, como diría Gigi Ávila, alaba lo que Él vive. Alaba lo que Él vive. Versículo 8 del Salmo 32. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. David habla proféticamente, hablando palabra de Dios. ¿A quién? A la iglesia del Señor. ¿Qué le está diciendo a la iglesia? A usted y a mí. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Cuándo el Señor hace eso? ¿De qué manera lo hace? Mire el versículo 9. No seáis como ¿qué? Como el caballo. ¿O como qué? Como el mulo. ¿Sin qué? Sin entendimiento. Que han de ser ¿qué? Sujetados con cabestro y freno. Porque si no, no se acercan a ti. En otras palabras, no dejes que te trate mal. No te conviertas en un masoquista, que tengo que sacar el látigo duro y fuerte para que puedas entender. Es lo que está diciendo el Señor. Cuando dice, te haré entender, Dios quiere que usted entienda, que usted comprenda, que usted aprenda. Te haré entender, te enseñaré el camino que debes andar.
que usted entienda cuál es el propósito de Dios para su vida. ¿Usted sabe cuál es el propósito de Dios para su vida? Si no lo sabe, ese es un asunto entre usted y Dios. Órele al Señor, clámele al Señor, que le muestre el propósito para su vida. Pero mientras eso ocurre, usted tiene que entrar a la presencia de Dios. ¿Cómo entramos a la presencia de Dios? Haciendo lo que Él nos manda hacer. Primero, entienda la palabra. Segundo, aprenda de la palabra. Y tercero, déjese guiar por la palabra de Dios. Pero en la práctica, ¿qué podemos hacer? Bueno, háblele a todo aquel que aparezca en el camino de Jesús. Compártele a Jesús a sus amigos, compañeros de trabajo, a todos aquellos que encuentren el camino. Invítelos a seguir los pasos de Jesús. Invítelos a la iglesia a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, entendiendo que todo lo demás viene por añadidura. Usted tiene que entenderlo cuando dice el Señor: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Mientras Él le puede mostrar, le puede revelar cuál es el propósito que Él tiene para con su vida, usted puede hacer cosas para la obra de Dios. Pero debe permanecer, debes clamar, oración constante, buscando la palabra del Señor, para que Él, en esa intimidad con Él, usted pueda recibir su revelación. Y como dice, termina ese versículo 8, dice: sobre ti fijaré mis ojos. La pregunta es, ¿usted sabe que Dios tiene sus ojos puestos en usted? Porque usted puede decir: yo confío en Dios. Claro, todos podemos confiar en Dios, ¿no? Pero la pregunta es, ¿Dios puede confiar en usted? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios tiene los ojos, sus ojos puestos en usted. Usted tiene que aferrarse al Señor. Usted sabe que hace lo malo, apártese de lo malo. Usted sabe que por ahí entra en pecadillos, apártese de sus pecadillos. Y usted dirá: bueno, el Señor sabe, el Señor entiende. Sí, el Señor sabe, el Señor entiende que usted es un pecador, eso es todo. Cuando no se aparta del pecado, Dios sabe. Entonces, no, pues Dios sabe, claro, Dios sabe que usted es un pecador si usted no se aparta del pecado. Desde que usted creyó en el Señor Jesucristo, desde que usted se aferró a Cristo, Dios tiene los ojos puestos en usted. Desde el momento en que usted se entregó al Señor, Dios puso su mirada en usted. Usted decide si seguir en pie, peleando la buena batalla de la fe, aferrándose a la roca que es Cristo, rechazando el pecado y andando en comunión constante y permanente con el Señor. El versículo 9 dice: no seáis como ¿qué? El caballo o como el mulo, sin ¿qué? Sin entendimiento. No tienen entendimiento el caballo y el mulo, y se utilizan como ejemplos de animales que no son fáciles de guiar. Animales ¿qué? Salvajes, rebeldes, que no son fáciles de guiar, que tengo que utilizar el cabestro, que tengo que ser mano dura para que puedas seguir en el camino correcto. Así como estos animales necesitan entrenamiento
riguroso muchas veces para que sus dueños lo puedan usar. Dios no quiere un entrenamiento riguroso para aquellos en los cuales ha puesto sus ojos. Él quiere que tú llegues por tu propia cuenta ante la presencia del Señor, ante su presencia. Que usted llegue a sus pies y que usted esté con Él siempre. El Hijo de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Usted es hijo de Dios. Si usted ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida, usted es hijo de Dios. A los suyos vino y los suyos que le rechazaron, pero los que creyeron en Él, los que le aceptaron, les dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de ¿quién? De Dios. Entonces, a los hijos de Dios, ¿Él qué hace? Los corrige. ¿Y cómo? Si tiene que utilizar la correa, el látigo de cuero, de tres patas, ¿no? Si lo tiene que usar, lo va a usar. ¿Hasta la cuarta también? Ah, un cuarta, así le llaman. Ajá. Oh, exacto. ¿Cómo se llama entonces? Cuarta. Si él tiene que usarlo, lo va a usar. Pero no porque él sea malo, no, porque por su bien. Por el bien de usted, de su pueblo, del que él ha puesto su mirada. Porque el beneficiado es ¿quién? Somos nosotros. Entonces, mi hermano, mi hermana, no obligue al Señor a recurrir continuamente, permanentemente, a utilizar mano dura. No lo obligue, no lo obligue, porque si usted lo obliga, Él lo va a hacer. No lo obligue a mantenerlo en el camino a la fuerza, hasta que entienda que su camino no es los amigos de la esquina, no es los amigos del trabajo, no es el tiempo que pasa con los amigos de mal gusto, chistes de doble sentido, risa, cerveza. No es ese tu lugar. Tu lugar es ¿qué? El reino de los cielos. Tu lugar es ¿qué? La iglesia del Señor. Tu lugar es que estar en la presencia de Dios. A veces somos como el caballo y el mulo, sin entendimiento. A mí me pasó y me dio este pasaje en una oportunidad. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Márquelos. Apréndaselos para que no caigamos en estas rebeldía ante los ojos del Señor, para que no desafiemos la autoridad de Dios, para que no crucemos la línea. Si somos obedientes a la palabra de Dios o a los mandamientos de Dios, Él no tiene que recurrir a permitir que Satanás te zarandee. Porque el solo hecho de que el Señor voltee tu rostro y ya no te vea, Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, va a llegar y darte una zarandeada de Padre y Señor mío. Y entonces ahí nos preguntamos, y Señor, ¿y a mí por qué? ¿Y tú dónde estás? Bueno, ¿tú dónde andabas? Dile al Señor, ¿y tú dónde andabas? Ahí está el problema. Ahí está el meollo del asunto. Versículo 10 del Salmo 32. Muchos dolores habrá ¿para quién? Para el impío. ¿Para quién es el impío? El pecador. Mas al que espera ¿en quién? En Jehová le rodea ¿qué? La misericordia ¿de quién? Del Señor. Espera en el Señor. Busca al Señor. Espera en Él. Acércate a Él. Camina con Él. Permanece con Él. Está en comunión con Él. Espera en Él. ¿Para qué? Para que la misericordia de Él esté sobre ti. Para que su misericordia esté
sobre ti. ¿Y cómo termina este salmo maravilloso? Alegraos, ¿en quién? En Jehová. Gozaos, ¿quiénes? Justos. Y cantad con júbilo todos vosotros, ¿quiénes? Los rectos de corazón. El Señor dice, alégrate, 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 alégrate. ¿En quién? En Jehová. Dígale a su vecino o a su vecina, alégrate en Jehová, dígale. No, pero qué manera de decirle. Qué manera de decirle. Con una sonrisa. Dígale, alégrate en Jehová. No puede decirle, alégrate en Jehová. ¿Imagina usted? ¿Ah? Imagínate, no, pues, qué gozo, ¿no? ¿Con qué gozo viene el perdido? No, tú tienes que alegrarte. Alégrate en Jehová. Alégrate en Jehová. Pero si tú no pareces que estuvieras alegre en el Señor. Tienes que sonreír. Ser atractivo. Saber que Dios tiene. Alégrate en Jehová. Alégrate. ¿Ya? Alégrate en la presencia del Señor. Eso es importante. Alegraos en el Señor. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo que Jehová me recogerá. Alégrate en el Señor. Wow. Ahora, para terminar, vayamos a Romanos capítulo 2. Romanos 2, versículos 6 al 11. Pero usted ahora que llegue a la casa y esté el plato servido ahí, se alegra, ¿no? ¡Wow! Vamos a comer. Alégrate en Jehová. Romanos capítulo 2, verso 6. Dice la palabra del Señor. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Quién es el que paga a cada uno conforme a sus obras? Dios, el Señor. Amén. Muy bien. Vida eterna, ¿a quiénes? A los que perseverando en bien hacer, buscan ¿qué? Gloria y honra e inmortalidad. ¿Pero qué? Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen ¿a qué? A la injusticia. Tribulación y angustia, ¿sobre quién? Sobre todo ser humano que hace ¿qué? Lo malo. El judío primeramente y también el griego. ¿Pero qué? Gloria y honra y paz a todo el que hace ¿qué? Lo bueno. Al judío primeramente y también ¿a quién? Al griego. ¿Por qué? Porque no hay ¿qué? Acepción de personas para con Dios. Desde que Jesús vino a esta tierra, todos, empezando por los judíos, tenemos la misma obligación. Cumplir con los mandamientos que el Señor ha determinado, obedecer su palabra. ¿Y qué? Y reconocer ¿a quién? A Jesús como Señor y Salvador de su vida. Porque solo Cristo ¿qué? Salva. Solo Cristo salva. Y Dios sabe si eres obediente o no eres obediente a los mandamientos que Él ha establecido en su poderosa y maravillosa palabra. Póngase sobre los pies. Padre nuestro que está en el cielo, gracias Señor por su palabra preciosa y maravillosa expuesta en esta mañana. Le pedimos que nos ayude a vivir vidas santas, vidas íntegras, vidas conforme a su propósito y conforme a su corazón. Derrame bendiciones sobreabundantes en cada uno aquí presente, en cada joven, niño, adulto. Usted sea glorificándose con poder, que la gloria suya sea manifestándose en la vida de cada uno, Señor. Que su presencia no sea parte de ninguno. Ayúdanos a obedecer sus mandamientos,
a obedecer su palabra, Señor, y a reconocer que solo hay un Dios eterno, un Dios poderoso, un Dios maravilloso, un Dios único, real, suficiente para que le alabemos, para que le exaltemos, para que honremos su nombre y para estar en comunión con Él. Porque un día vendrá a levantar a su pueblo. Un día vendrá a llevarnos a la presencia suya y permanecer con Él, con Jesús, por toda la eternidad. Gracias, Señor Jesús, por haber dado su vida por nuestras vidas. Gracias, Señor, mi Dios, por habernos sacado de las tinieblas a la luz, por haber cambiado nuestro lamento en gozo, en alegría, porque con gozo podemos cantar: Jesucristo vive y reina con poder por los siglos de los siglos. Con gozo podemos decir: grandes y maravillosas son las obras de nuestro Padre Dios. Con gozo podemos decir que no hay Dios más maravilloso y poderoso que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, el Dios de el pueblo creado por usted, Señor. El Dios que está sentado en el trono es usted. A usted sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Bendiga a mis hermanos y llénenle con su presencia, Padre.